terapéutico de la neumonía nosocomial. Básicamente, la bibliografía es de up-to-date. Hay una, se los estoy poniendo al final, hay una revisión realmente buena de lo que es este tratamiento terapéutico de neumonía nosocomial, y yo voy a tratar de sintetizárselos para que lo entiendan de la mejor manera. Vamos a ver a la siguiente. Entonces, neumonía nosocomial, básicamente, reúne solo dos conceptos, ¿no? Que la neumonía adquirida en el hospital, la gente de Estados Unidos lo llama así, neumonía adquirida en el hospital. Es lo mismo que neumonía nosocomial, y en nuestro medio se llama o lo llamamos neumonía intrahospitalaria. Estamos hablando de lo mismo. Es exactamente la neumonía que se adquiere después de las 48 horas de la admisión del paciente, siempre y cuando se haya descartado que no haya tenido síntomas, signos de que ya estaba incubándose cuando él entró. Por ejemplo, es un paciente que ingresó con malestar general, pero a la vez, pues, en el examen físico, pues, se encontraron algunos signos respiratorios, o por ahí lo escucharon tosiendo. Entonces, ahí como que pudo estar incubando. Entonces, si bien es cierto, puede ser menos subjetivo, porque depende no solo del triaje y del médico que lo ve en primera atención, puede ser el tópico de emergencia, hay que indagar bien en la historia clínica para saber si es que no ha habido algún síntoma que pueda hacer pensar que esta neumonía se estuvo incubando antes de su ingreso al hospital. Esta se llama la neumonía nosocomial, y la otra es la neumonía asociada a ventilación mecánica, que es 48 horas después de que el paciente entra a ventilación mecánica invasiva, ¿no? O el paciente luego es intubado en áreas, sobre todo áreas críticas, que es la última, que es lo ideal. La siguiente, por favor. Pues ya saben, el tiempo de corte, 48 horas. No hay que confundirnos. Es 48 horas después. De frente, como el curso es terapéutico, no podemos ir de frente al tratamiento. Y siempre en un proceso infeccioso, tenemos que iniciar siempre una terapia empírica. Empírica significa, en base a la sospecha del agente microbiano que está ocasionando la enfermedad. Pero para esto yo sospecho en base a los patrones no solamente de patrones de cultivo que yo ya tengo, por ejemplo, en el servicio de UCI. UCI debería tener, sé que todavía no está del todo estandarizado y protocolizado, debería tener pues un patrón no solamente de cuáles son sus bacterias más resistentes o las bacterias más prevalentes que existen en su UCI, hablando en porcentajes, sino lo debería tener todo servicio, sobre todo servicio que maneja enfermedades infecciosas, pues también el servicio de la hospitalización de medicina interna. Yo soy de medicina interna, pues en el hospital donde yo trabajo no se hace. Entonces, idealmente sí debe tener. Entonces, hay que conocer uno cuáles son los patógenos que usualmente tengo yo en mi área y cuál es el patrón de resistencia en base a los cultivos previos, que no deberían solamente verse, leerse o interpretarse, sino deberían motivarse y entrar en un mapa epidemiológico para hacer un buen control. Entonces, en base a eso uno sospecha, no simplemente porque, bueno, todos los pacientes se infectan con pseudomonas, que arranquemos un antipseudomonas. No funciona así, no debería funcionar. Por eso dice, todos los hospitales deben crear y discutir regularmente su antibiograma local. En otras palabras, también, todos los pacientes con neumonía, en este caso neumonía, deben cultivarse. Todos los pacientes deben hacer cultivo, tanto de secreción respiratoria, secreción bronquial, de esputo, si es un paciente que está despierto, de la aspiración a través del tubo, si es un paciente que está intubado, pero todos los pacientes deberían cultivarse. Y no solo una vez, a veces que quieran, pero el paciente debería cultivarse. Y en base a eso, nosotros nos vamos formando. La UCI sí cultiva mucho más que estar en medicina interna. Y también eso es porque es un servicio más organizado en ese aspecto. Tiene muy buen trabajo del servicio de enfermería. Ellas mismas son las que toman la muestra. Y que también tienen más facilidad, porque ellos
el paciente puede estar intubado, pero tiene un sistema cerrado donde aspiran secreciones y de ahí ellos mismos obtienen su muestra y la mandan. Es mucho más fácil, ¿no? Que un paciente que está en sala de medicina interna, de repente está con máscara Venturi o con máscara reservorio, y pues, nosotros queremos que recolecte una muestra de pus, una muestra de flema, para ser más claro, y pues esa flema tiene que ser de calidad, como llaman así, para que tengamos una prevalencia más o menos alta de que ese cultivo sea positivo y sea real, o sea, no sea contaminado. Pero siempre hay que pedir cultivos y también en cultivos, pero siempre hay que pedir. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, la terapia empírica es elegir un régimen de antibióticos en base al conocimiento de los patógenos que existen en el área donde yo trabajo. Esto puede ser muy variable, muy variable, ¿no? Áreas de Latinoamérica, básicamente lo que predomina en UCI son bacterias gram negativas resistentes y Staphylococcus aureus resistente al amoxicilino, que se llama MARSA, ¿no? Entonces, eso es lo que predomina en Latinoamérica, pero por ejemplo, en Estados Unidos, cada área sí tiene su mapa epidemiológico. Ellos pueden tener una baja prevalencia de pseudomonas resistente y para esto se llama menos del 10% de los cultivos que ellos tienen. Eso quiere decir de que si tiene un paciente con neumonía, no es lo primero que piensa. Eso es, cuando hablamos en números, algo objetivo, pero nosotros, por eso la importancia, cuando ustedes hagan su especialidad, siempre combustible, pidan combustible. Es muy importante. Entonces, en base a eso, nosotros pensamos en qué antibiótico dar. Hay que pensar en los patrones de resistencia local, es decir, de resistencia de nuestro medio, que lo vamos a ver un poco más adelante, y los factores de riesgo individuales para la resistencia antibiótica, es decir, la local, es decir, de nuestro entorno, qué cosa favorece que el paciente, mejor dicho, que la bacteria sea resistente, y del paciente o del huésped, qué cosa favorece que esta bacteria sea resistente. Un examen que es muy útil y que no tenemos la costumbre de pedirlo seguido, va a ayudar mucho, es una tinción de grano. Una tinción de grano realmente nos ayudaría mucho porque ya simplemente nos está diferenciando un gram negativo y un gram positivo. Y en neumonías nosocomiales, sea asociado al ventilador o sea simplemente adquirido en el hospital, las neumonías, los gram negativos son de predominancia en nuestro medio, pseudomonas oleaginosas, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Stenotrophomonas maltophilia y Escherichia coli, sobre todo el espectro Blake, es decir, con resistencia o con productora de afecta a la lactamasa del espectro extendido, ¿no? Entonces, y si pero sale un gram positivo, y más aún, pues un gram positivo pues simplemente lineal, por decirlo así, o puede ser en forma de uvas, pero ustedes ya tienen que pensar en un estafilococo. Entonces, y si es de la UCI, muy probablemente sea un MARSA. Entonces, la tinción de gram nos ayuda mucho. Y pues, en una tinción de gram uno puede encontrar gram positivos y gram negativos juntos. Una mezcla de todo. Pero si ustedes encuentran una predominancia de simplemente gram negativos, eso les ayuda mucho. Tiene bastante significado. Es decir, ya sé que mi bacteria es una gram negativa y puede ser las que usualmente, o las que maneja epidemiológicamente mi servicio, ¿no? En el caso de, como les mencionaba, de los agentes, los comunes son estos, ¿no? Los que les menciono como gram negativos son pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, Stenotrophomonas, y gram positivo solo está Staphylococcus y Enterococcus. No muy común, pero el Enterococcus fecalis o Pfizer también podemos encontrar un cierto grado de resistencia a medicinas. Pero estos que les he puesto son, por lo menos en nuestro medio, los más frecuentes. Nosotros los llamamos como que los intestinos más resistentes, o enfermedades más fuertes que tenemos dentro del hospital.
Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, la neumonía que se adquiere en el hospital, es decir, el paciente que está, digamos, en sala de medicina interna tiene neumonía adquirida en el hospital, o neumonía intrahospitalaria, si no está ventilado. Cuando yo sospecho de que este germen que está ocasionando la neumonía, pues puede tener cierto grado de resistencia. Y básicamente es a partir del segundo cuadro, lo que dice factor de riesgo de MDR, de pseudomonas, es el uso de antibióticos en los últimos 90 días. Y esa es una gran respuesta de por eso, ¿por qué tenemos una tan alta tasa de resistencia? ¿Por qué? Porque aquí en nuestro medio, no solamente hospitalario, sino extrahospitalario, el uso de antibióticos es totalmente indisciplinado. Sobre todo en estas épocas de invierno, mayo, junio, julio, cuando van a la consulta externa, con sus, sobre todo en la época pre-COVID, ¿no? Pero con sus problemas de faringitis, muchas de ellas virales. Pues si el paciente no le daba antibiótico, el paciente se molestaba y uno tenía que hacer lo que el paciente le dice. Usted se tiene que formar para que de alguna forma, para la redundancia, para que de alguna forma ustedes sean los que manejan la situación. Ustedes son los que conocen esto. Entonces, ustedes le explican al paciente que su proceso es viral y solo tiene que tomar antiinflamatorios o sintomáticos y que esto se va a autolimitar. El paciente, ahí estamos viendo de verdad un bien, porque no estamos dando antibióticos simplemente por dar. Y ustedes seguro que sigue pasando o va a seguir pasando, porque ustedes ya estando, creo que en el primer año ya la familia lo consulta con médicos y les pide un montón de cosas. Y pues nosotros nos empezamos a recetar antibióticos. Porque tengamos mucho cuidado con esto, porque la resistencia es bastante alta. Las familias, que vamos a ver más adelante, de beta-lactámicos, que es lo que mejor tenemos, está llegando a una resistencia alta. Después de los beta-lactámicos, no tenemos más. Las industrias ya no invierten en antibióticos. No, para ellos no es rentable. O sea, ellos invierten en terapias oncológicas, en terapias biológicas, en terapias oncológicas, en diabetes. Ahí sí, porque ganan mucho dinero, pero en antibióticos realmente no invierten. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, el uso de antibióticos 90 días ya tienes que hacer pensar. Y en este grupo entran la mayoría de los pacientes, porque sí pasa en un ambiente hospitalario, por lo menos yo lo veo, pacientes que ingresan simplemente por malestar general, fiebre, y pueden tener un poco de leucocitos, pero el foco infeccioso no está determinado, el paciente está estable. Le inician antibióticos. No saben por qué, pero le inician antibióticos. Entonces, ese es un gran error que se comete. Es decir, es como que ya tienen una plantilla para decir, bueno, de emergencia, pues, le ponemos dextrosa, que no tiene sentido, si el paciente puede comer, puede hidratarse solo, le ponemos antibiótico, le ponemos omeprazol, que también tiene sentido. O sea, hay muchas cosas que hay que corregir, pero que se pueda por lo menos sacar el provecho de esta clase, ¿no? Otros factores, estos factores ya son, por ejemplo, el uso de antibióticos es un factor local que produce resistencia. O sea, es de nuestro ambiente, de nosotros. En cambio, del huésped es que tenga una enfermedad pulmonar estructural. Bronquiectasias, lo que más se ve en nuestro medio, la tuberculosis seculares, que producían bronquiectasis, la fibrosis quística realmente no es muy común, esto es literatura de Estados Unidos. Y lo que vamos a ver, y van a ver ustedes más adelante, van a ser las secuelas post-COVID de neumonía severa o neumonía crítica, paciente crítico por esta pandemia, ¿no? Ustedes van a encontrar secuelas y eso ya es un factor, o sea, daño estructural del pulmón. Como les decía, si ustedes piden una muestra de Gram y encuentran casi un absoluto número de bacterias Gram negativas, exactamente eso ya se está hablando de cierta resistencia, es como que un indicador indirecto, pero te ayuda. Y el hecho de que hayas tenido este paciente que, digamos, estamos viendo y tenga antecedentes de hospitalizaciones previas, y en esas hospitalizaciones previas tenga antecedentes de que ya tuvo algún cultivo positivo para pseudomonas con cierto grado de resistencia. Entonces, eso
ya es del huésped, porque esa resistencia ya se empezó a generar por, sobre todo, el principal problema es el uso indiscriminado de antibióticos. El factor de riesgo para MARSA, si bien es cierto, esto se divide en dos grupos, exactamente. Neumonía nosocomial se divide los patógenos en dos grupos. Gram negativos, de los criminales, de los que les mencioné, y MARSA, la Staphylococcus aureus, que es el gran posible. Como entre paréntesis, tengan en cuenta enterococo, fecales y fallecidos, que puede aparecer por ahí, pero no es muy frecuente. Pero gram negativos y los gram positivos solamente Staph aureus resistente a meticilina, o MARSA también llamado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta como patógenos en este acá, es decir, neumonía nosocomial, sea no ventilado o ventilado. En el caso de factores de MARSA, por eso digo la importancia de cultivar, cuando nosotros pensamos que puede haber MARSA, este paciente está infectado por MARSA, es cuando en la unidad donde se trabaja pues, tiene más del 20% de aislamiento de Staph aureus resistente. Para esto, como le digo, ustedes, cada unidad tiene que tener su mapa epidemiológico de resistencia y susceptibilidad. Nosotros no lo tenemos todo instalado y protocolizado todavía. El tratamiento en una unidad donde también se desconoce, ahí sí entramos nosotros, conocemos realmente la prevalencia de MARSA en nuestra unidad y la UCI, por lo menos del hospital donde yo trabajo, también, ¿no? Y otro que esté colonizado, las vías respiratorias, vía oral, la vía respiratoria, colonizado por MARSA, es decir, es un paciente exactamente que tiene, pues, no necesariamente puede tener síntomas, o es un paciente que está realmente tranquilo, no está ni siquiera con signos de neumonía, alguna hospitalización, pero el virus cultivo el sal está favorable. Es decir, está colonizado, es decir, la bacteria vive ahí, en esa zona, por eso se llama colonización, coloniza, pero no avanza enfermedad porque no está atravesando barreras, no está atravesando cosas. Entonces es como un patógeno así como existen de la flora, también puede pasar en algunos pacientes. Entonces, eso también es un factor de riesgo para resistencia de MARSA. La siguiente, por favor. Y en los pacientes de la UCI, cuando sospechamos de resistencia, o sea, los pacientes que ya están ventilados, si ven, se repite el uso de antibióticos, pasa en todos realmente. En shock séptico, es decir, la mayoría de los pacientes que están en la UCI entraron por shock séptico o están por shock séptico. En distrés respiratorio, PAP significa por si acaso neumonía asociada a ventilador, pero son las siglas en inglés. El distrés respiratorio, que es bastante frecuente en la UCI, más aún muchísimo más lo vimos en COVID. El paciente que estuvo antes de entrar a la UCI y ser ventilado estuvo 5 días hospitalizado, que también es frecuente. Nosotros tenemos pacientes que ingresan y que se van descompensando y están 5 o 7 días con nosotros y luego entran en una situación crítica donde la UCI decide aceptarlo y llevarse por su servicio y cuando lo ventilan, eso ya es un factor de riesgo. Y pacientes que antes de ser ventilados ya estaban en terapia de reemplazo renal, sobre todo con alguna enfermedad renal crónica o alguna injuria renal aguda, eso sí, mucho más difícil ver, ¿no? Sobre todo en los pacientes crónicos. En el caso de pseudomonas y otros bacilos gram negativos, ahí vienen los otros que les mencioné. El tratamiento es también en base a su epidemiología, es decir, tienen que tener, si tienen más del 10% de aislamientos de gram negativo resistentes a un fármaco, hay que considerar exactamente el tratamiento con monoterapia, eso lo vamos a ver más adelante, y el tratamiento en una UCI en la que se conocen las tasas de susceptibilidad, mejor dicho, en la que no se conoce, es decir, lo que nos pasa a nosotros, no conocemos exactamente nuestras tasas de susceptibilidad o para ser más claros de sensibilidad al antibiótico, también es un factor de riesgo para pensar en resistencia y la colonización. Y factores de riesgo para MARSA. En UCI, eso es igualito que en el caso de neumonía intrahospitalaria, pero sí maneja porcentaje mayor de 10 a 20%, maneja ese rango, si es que lo tienes en
una ficha epidemiológica, y si no, si se desconoce, nosotros nos centramos en ese grupo, pues también, y la colonización. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo enfoco realmente mi terapia empírica? Y es que realmente depende frente a qué cuadro estoy, ¿no? Es decir, si estoy frente a un paciente con sepsis o en shock séptico, es decir, un paciente con una enfermedad grave, pues hay que instalarlo temprano, se recomienda dentro de la primera hora, máximo 3 horas, el inicio de terapia antibiótica empírica y de forma pues agresiva, ¿no? Si estamos haciendo de forma agresiva, es que estoy dando pues, estoy pensando que está metido ahí el gran negativo intrahospitalario, Pseudomonas y sus amigos criminales, y la estafilococo. Entonces, si soy agresivo, es decir, que estoy dando doble terapia antipseudomónica o anti-gran negativo para que me entiendan mejor, y una terapia contra estafilococo. O sea, estoy usando 3 antibióticos. ¿Ya? Hasta, por lo menos, hasta encontrar cultivos. Si tengo un cultivo positivo, yo ya puedo redirigir mi terapia. Es más, puedo descalar antibiótico, cosa que hasta ahora no veo que hacen. Creo que más por temor. Entonces, pero cuando el estado es grave, dentro de la primera hora, sobre todo, pero mencioné que hasta las primeras 3 horas admitido el paciente y reconocida la enfermedad grave, la neumonía, la sepsis y el shock, nosotros tenemos que iniciar de forma empírica y agresiva el tratamiento antibiótico. El diagnóstico, cuando el diagnóstico es incierto, es decir, bueno, está con fiebre, un poco de leucocitosis, pero no, le tomo una placa, no hay consolidación, por ahí le escucha a uno que, entonces, cuando tienes dudas y el paciente está estable, es decir, no está ni en sepsis, no está ni chocado, entonces te puedes dar un poco de tiempo para el inicio de los antibióticos, pero para recopilar más datos y poder confirmar si realmente estás frente a un proceso infeccioso respiratorio, por más específico como nada. ¿Para qué cosa necesitamos aquí? Pues cultivo. Siempre y cuando el paciente esté estable, entre comillas, para ser más claro, o sea, que no esté ni en sepsis, que no esté en shock séptico. Y para los pacientes con factores de riesgo de patógenos multiresistentes, se recomienda lo que les dije, o sea, ya vieron los factores de riesgo, lamentablemente la mayoría de los pacientes en nuestras unidades cumplen estos criterios, se recomienda la terapia multifarmacológica empírica de amplio espectro. Multifarmacológica estamos hablando mínimo 2 fármacos. La siguiente, por favor. Ya, entonces, como les mencionaba, ¿cómo seguimos enfocando nuestra terapia empírica? Es decir, ya iniciamos la terapia empírica, pero pedimos cultivos. Si nosotros tenemos la oportunidad de aislar el patógeno junto con su antibiograma que nos describe resistencia y sensibilidad, pues nosotros ahí podemos dirigir nuestro antibiótico, pero no solamente en base a lo que leemos, sino interpretar, es decir, qué patógeno ha aislado, estoy frente a una bacteria productora de beta-lactamasas, qué antibiótico es sensible, pero me conviene usar, es decir, si uso este antibiótico voy a causar, por ejemplo, ya un paciente con cierta incura renal y le quiero dar vancomicina. Yo sé que la vancomicina es nefrotóxica, le puedo ajustar la dosis, pero me la juego también, es decir, puedo agravar, es decir, y si es así, entonces mejor le doy linezolid, sé que es bacteriostático, pero el paciente no está inmunosuprimido. Entonces, es decir, tienes que analizar muchas cosas cuando tú ya tienes enfrente el cultivo positivo para redirigir, en el caso lo dirige, ¿no? Si los pacientes han recibido antibióticos recientemente, la terapia empírica generalmente debe ser con un fármaco de una clase diferente. Una clase diferente se refiere de una familia, ¿no? Es decir, si nosotros usualmente, por ejemplo, iniciaron con ciprofloxacino, y el ciprofloxacino sí cubre pseudomonas, y nosotros llegamos a aislar
nuestro patógeno, y por más de que sea, digamos, sensible al ciprofloxacino, idealmente si vamos a decidir cambiar por otro anticeumónico quizás de mayor potencia, tiene que ser de otra familia. Si no voy a seguir dando de la misma familia de las fluoroquinolonas, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de haber iniciado fluoroquinolonas al inicio puede seleccionar patógenos resistentes a esta familia, ¿no? O sea, esta selección de patógenos se puede dar en ese mismo momento hospitalario, o sea, no es necesario que haya tenido 3 hospitalizaciones previas o haber estado por mala suerte 2 veces en la UCI y ahí yo generé mi resistencia, ¿no? Puede ser en el mismo momento de la enfermedad. La siguiente, por favor. Porque hay que entender que el patógeno que está entrando ya está entrando con su grado de resistencia, ¿no? No es que está armando su resistencia dentro del cuerpo. Entonces, el tratamiento empírico, en el caso de las neumonías asociadas al ventilador, lo dividimos en dos. Tratamiento empírico sin factores de riesgo de resistencia y tratamiento empírico con factores de riesgo de resistencia. Entonces, si es sin factores de riesgo de resistencia, que es realmente pues, no reúno los requisitos, porque lo que van a leer en las primeras líneas, pues realmente habla de cuando tenemos pues realmente una unidad con un buen control epidemiológico. Pero no, nosotros tenemos que hacerlo en base a si es que hubo uso de antibióticos previos. Entonces, la mayoría de nosotros, lamentablemente, no vamos a entrar en nuestro trabajo, no vamos a entrar en nuestro pero existe una pequeña parte de pacientes de que sí, entonces tenemos que saber que el tratamiento es una monoterapia, es decir, solo necesitamos un antibiótico, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay factores de riesgo. Por ejemplo, estoy hablando de una paciente de 70 años de edad, que solo es hipertensa, que ingresó con un cuadro básicamente de adenopatías para estudio, una paciente solo para estudio, no estuvo recibiendo ningún tipo de antibiótico, y más o menos en el cuarto o quinto día empieza a presentar fiebre, pues extrema, desanimación, agitación, ahorita su placa, encuentra su compensación, tenemos una neumonía intrahospitalaria o en el hospital, pero no tiene ningún factor de riesgo de resistencia. Entonces nosotros podemos iniciar tratamiento con monoterapia, es decir, con un solo antibiótico. Puede ser hiperazolina, tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas. Todo esto, por si acaso, en pacientes sin daño renal. Eso ya lo hemos visto en otra clase. Cefepime, 2 gramos cada 8 horas. Y levofloxacino, como digo, es más de Estados Unidos, porque nosotros solo tenemos levofloxacino en presentación vía oral, pero ellos hablan de presentación endovenosa. Y lo que menciona ahí es que si la ventaja es que la equivalencia o convertir de vía endovenosa a vía oral en levofloxacino es la misma dosis. Esa es la ventaja. Pero luego de eso mencionan que si es que vas a dar terapia antes y no sospechas que sea un paciente adulto mayor que pueda tener alguna infección por listeria, entonces es mejor darle ciprofloxacino antes que levofloxacino. Pero, como le digo, los dos primeros es lo que más van a mirar, es lo que más tenemos a la mano, y dense cuenta que los dos son de la familia de los beta-lactámicos. El siguiente, por favor. Entonces, eso es básicamente, ese es el tipo de paciente donde uno decide iniciar tratamiento con monoterapia porque no tiene factores de riesgo de resistencia. El paciente que les mencioné. Ahora vamos al paciente con neumonía asociada al ventilador, pero con factores de riesgo. Se lo vuelvo a repetir aquí, es decir, uso de antibióticos previos, la mayoría dentro de la música, uso de antibióticos previos, shock séptico, la mayoría, distrés respiratorio, la mayoría, que han estado potenciados 5 días, la mayoría, porque pocos son los pacientes que de trauma van a la UCI, ¿no? La mayoría de ellos son cuadros de extremidades o politraumatismo reciente de tránsito. Entonces, con TEC, en esos casos, pues, ahí solamente nosotros, la mayoría sí está hospitalizado antes,
y pacientes que están en diálisis. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, es un paciente que hace una neumonía asociada al ventilador o factores de riesgo ya mencionados. Entonces, aquí nosotros tenemos que usar terapia multifactorial. Es decir, tenemos que combinar tratamiento contra, se clasifica así, o sea, pseudomonas MDR y los demás bacilos negativos. Y tienen también que pensar en el estafilo cuando se reúnen los requisitos de resistencia. Entonces, si nosotros tenemos aquí una neumonía con requisitos de resistencia, primero, el primer antibiótico, si se dan cuenta, leen la familia, los 6 son beta-lactamina. Y piperacinatos cortales, PIB, ceftacidina, veneno, los 6 con actividad antipseudomona. Por eso es que se denominan así. Se denomina terapia anti-pseudomona MDR y los demás bacilos gram negativos resistentes. Los 6 son antipseudomónicos, no van a dar 6, ¿no? De este grupo, pues hay que elegir uno. Entonces, piperacinato subactano, por la dosis ya mencionado, cefepime, acá está entrando ceftacidima, que es el otro cefaloponina que cubre pseudomonas. Y imipenem, meropenem, menciona esta guía que básicamente lo reservan para bacterias con sistema de beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, bacterias gram negativas LE. En nuestro medio se usa indiscriminadamente, meropenem e imipenem. Lo usan como terapia empírica y de arranque, ¿no? Entonces, la guía decide guardarlos para cuando, y es lo ideal realmente lo que es la guía, ¿no? Es decir, vamos a guardar porque cuando uno tiene una bacteria productora de beta-lactamasa de espectro extendido, la indicación es carbapenem. Es la indicación. Es decir, y lo que tenemos nosotros a la mano, meropenem, imipenem y ertapenem con muchos protocolos no. Es lo que tenemos a la mano. Pero ertapenem solamente para hacer un poco de memoria de antibióticos no tiene cobertura en isodómica. Entonces, por eso solo está meropenem y aztreonam, que es un buen antibiótico, es el único de su clase de los monobactanos. Entonces, la dosis es 2 gramos cada 8, pero su tasa de resistencia en general es un poco más elevada para las pseudomonas y los gramos negativos asociados. Por eso es de que se reserva para casos donde no tengan otra alternativa. Ya iniciamos nuestro primer antibiótico. Ahora, a asociar el otro. La siguiente, por favor. Y el otro tiene que ser, pues, de otra familia. Porque estamos usando un bactericida que básicamente está actuando a nivel de pared. Queremos usar otro tipo de antibiótico que actúe a otro nivel. ¿Por qué? Porque queremos asegurar que esa bacteria resistente muera de alguna forma. Entonces, aquí estamos, básicamente la combinación es sobre todo amicacina. Gentamicina, no, la verdad no se usa mucho y tiene un efecto en enfermedades graves realmente pobre. Los aminoglucósidos en general como monoterapia no son útiles, funcionan muy bien, sobre todo amicacina, funcionan muy bien combinados porque tienen efecto de sinergia, es decir, pueden potenciar al pipetazo, al cefepime, pueden potenciar a meropenem, al imipenem, pero tienen que conocer que también son nefrotóxicos, son tobramicina, no lo tenemos realmente, así que no le vamos a dar mucha vuelta a ese antibiótico. Entonces, hemos agarrado el principal, o sea, el grupo rey, por decirlo así, de antibióticos frente a neumonía nosocomial son los beta-lactaminos. Siempre van a ser los beta-lactaminos. Y luego de eso viene la asociación con otra familia que actúe principalmente en otro nivel de la bacteria, y con eso son 2 antibióticos frente a pseudomonas con gram negativos asociados a la base de la resistencia. Ese es el tratamiento empírico, y luego de eso, la siguiente, por favor.
Luego de eso, podemos, no siempre, digamos, vamos a asociar beta-lactámico con aminoglucósido, ¿no? No siempre también tenemos la disponibilidad, o pues de repente también, o sea, el análisis del médico tratante considera que la amicacina va a generar más efectos adversos que beneficios, entonces yo no quiero dar amicacina, y existen otras opciones. Y acá habla de la polimicina. Realmente la primera polimicina son antibióticos antiguos, que solamente está vigente la polimicina B. En nuestro medio, la polimicina B solamente tópico para algunos tratamientos, por ejemplo, de infecciones del oído. Pero la polimicina E es la famosa colistina. Y los americanos, que básicamente, esta guía de movilidad nacionales es hecho por la ITSA y la ATS en el 2016, con algunas actualizaciones latinoamericanas del 2017. Pero ellos mencionan que las polimicinas casi no se usan por su gran efecto nefrotóxico. En nuestro medio se usa, es más, si ustedes podrían darse una vuelta por la UCI y leer la terapéutica de 14 pacientes, les aseguro que 10 a 12 tienen colistina. Acá se usa un montón de colistina, realmente, pero ¿por qué se usa? Porque no hay más alternativas en el sentido de que cada vez las bacterias de nuestras unidades son mucho más resistentes. ¿Pero qué se recomienda de la colistina? Se recomienda, aparte de conocer su mayor efecto adverso, que es la nefrotoxicidad, es idealmente dar endovenoso y bien inhalatorio, porque su penetrancia no es tan intensa, es moderada, a veces leve. Entonces, dándole así como especie de nebulizaciones, pero se hace con el mismo antibiótico. Se asegura que el antibiótico vía inhalatoria termine de tener esa penetrancia pulmonar que se está buscando para realmente matar al patógeno resistente. En algunos casos de BAP, como le dije, es neumonía asociada al ventilador, con organismos altamente resistentes, como les mencionaba, la colistina inhalada de forma adyuvante, es decir, endovenoso e inhalado, pues pueden funcionar muy bien, aparte de los beta-lactámicos, ¿no? Es decir, ahí, digamos, vamos a usar beta-lactámicos o amicacina. No quiero usar amicacina, beta-lactámicos o colistina. ¿Para qué estoy cubriendo? Estoy cubriendo pseudomonas MDR y pues, sus amigos gran negativos MDR. Acinetobacter, Klebsiella, Stenotrophomona, E. coli. Entonces, básicamente estamos cubriendo todo eso. Entonces, esa es una forma empírica de empezar un tratamiento. Si estamos en una neumonía asociada al ventilador, estamos iniciando un tratamiento agresivo porque el paciente está crítico, si no, no estaría ventilado. El siguiente, por favor. Otra opción es combinar, solo en este caso se puede combinar dos carbapenems, ¿no? Y el que se menciona combinar es con astronam, es decir, pipetazo con astronam, meropenem con astronam, imipenem con astronam, cefepime con astronam, pero básicamente son casos, por si acaso ahí está la dosis de astronam, que es 2 gramos cada 8, son casos muy excepcionales, es decir, cuando no tengo mucha alternativa. ¿Por qué? Porque sabemos de que genera, la astronam ya existe una resistencia moderada para astronam de estas bacterias, pero ¿por qué se combina? Porque el astronam también, como todo beta-lactámico, inhibe pared, pero es el único, por eso es el único también de isoflamina, que trabaja en un punto diferente de la pared celular. Es por eso que podemos tener una doble acción bactericida, por decirlo así, para este tipo de bacterias resistentes. Y luego de eso empezaron a aparecer pues, bacterias mucho más resistentes, la famosa KPC, que es la Klebsiella productora de carbapenemasas, eran resistentes a carbapenems. Algunos pues lo toman muy a la ligera, pues yo diría preocúpense de eso realmente, porque ya nos estamos quedando sin alternativas. Están saliendo muchas bacterias resistentes a carbapenem y eso era lo máximo que teníamos y es lamentable porque nosotros lo hemos creado, ¿no?
Entonces, un médico uciólogo mexicano, que es muy bueno, él dice, no, nosotros nos estamos salvando de una pandemia luego de eso, al final nosotros vamos a entrar en una fase donde no vamos a tener con qué combatir las infecciones graves y vamos a entrar como que una especie de pandemia por resistencia antibiótica. Y tiene toda la razón, nos vamos a quedar sin armas y tiene toda la razón realmente, ¿no? Y la pandemia, para más o menos hilar un poco lo que le estoy diciendo, la pandemia hizo de que se genere mucho más resistencia, porque se cometió el gran error de dar antibiótico frente a una neumonía viral. Y es que realmente, bueno, yo sí trabajé en COVID, lo teníamos protocolizado y particularmente, pues yo estaba en contra de eso, yo llegaba, suspendía los antibióticos, era estado frente a una neumonía viral y algunas personas chocaron conmigo por yo hacer eso y luego de eso, o cuando yo volvía a los 2 o 3 días, otra vez me iba a instalar antibiótico. Entonces este paciente podía estar 15, 20 días, seguía recibiendo su antibiótico, pero no era solo ceftriaxona, ¿no? Es decir, puede ser que iniciaron con ceftriaxona y me he expresado mal, ceftriaxona es un buen antibiótico, pero no, empezaban con cefepime o combinaban cefepime y clorexacino, que es un combo que me gusta mucho, arrancar y emergencia. Ahorita no entonces, y eso es lo que pasó. Entonces, la pandemia ha hecho que generemos más resistencia de la que ya la había. Y eso, ahora que ustedes pasan el próximo año al internado, bueno, luego viene su serum y luego viene su especialidad, pues se van a chocar con esta gran resistencia antibiótica que muchos no le prestamos atención, pero lo vemos como que fuera algo menor. No, es algo grave realmente. Pero bueno, la industria ha creado combinaciones de antibióticos que tienen cierto grado de susceptibilidad frente a estas bacterias recontra resistentes, sobre todo que agarran carbapenem, ¿no? Ceftazidima de Vivartan lo tenemos en el hospital, uso exclusivo de la UCI con autorización de infectología, pero lo tenemos en la UCI. Los demás no los tenemos, o sea, ceftolozano, tazobactam, imipenem, cilastatina con relebactam, no los tenemos, pero al ser terapias combinadas, lo que menciona es que lo puedes dar como monoterapia, entre comillas monoterapia, porque está combinado, y si piensas cubrir Staphylococcus aureus, pues le puedes agregar. Tienes que entender que todos estos cubren bacterias gram negativas, o sea, pseudomonas, las demás, pero no cubren, por si acaso, Staphylococcus aureus resistente. La siguiente, por favor. Y como le digo, ahí ya nosotros hemos asociado 2 familias de antibióticos contra gram negativos resistentes. A la cabeza los beta-lactámicos con cobertura antipseudómonica. Quede bien claro eso, porque puede ser beta-lactámico, si ustedes me dicen, doctor, ¿le puedo dar una penicilina G? No, pero tiene cobertura antipseudómonica. Entonces tiene que ser un beta-lactámico con cobertura antipseudómonica y asociado a otra familia de bacterias perdón, de antibióticos. Puede ser aminoglucósidos, amicacina, ahí es el mejor de todos, de lejos, colistina, que es un tipo de policina, se va a asociar a que no tengo alternativa con otro carbapenem, tiene que ser con rastrionam, y si das colistina ya saben que tiene que ser una terapia adyuvante con terapia inhalatoria, es decir, nebulización con antibiótico, con el mismo antibiótico que se usa endovenoso, lo colocan para la inhalación. Y luego de eso, ya cubrimos gram negativos y no nos podemos olvidar, no se olviden que estamos en el contexto del paciente de la UCI, ventilado o crítico, no podemos olvidarnos de la Staphylococcus aureus resistente a meticilina o MASA. Entonces, aquí tenemos alternativa, nuestro medio de linezolid, la ventaja, que no necesita corrección renal, la desventaja, que es antiestático, pero igual sigue siendo bueno. No tenemos en presentación bioral, solo tenemos en presentación endovenosa, y vancomicina, que tampoco tenemos en presentación oral, solo tenemos en presentación endovenosa. Celavancina es como alternativa a la linezolid vancomicina, no lo tenemos
en ningún hospital, por lo menos público, de Perú. La siguiente, con respecto a la vancomicina, en UCI, frente al paciente grave, y estamos, como dije, todos estos de enfoque de diagnóstico y tratamiento es en paciente sin daño renal. Entonces, en paciente grave se recomienda una dosis de carga. La vancomicina es por kilo de peso, ¿no? Casi siempre nosotros lo hacemos de una forma más empírica y decimos, pues, 1 gramo cada 12, cada 8, pero no, debería haber un caso por kilo de peso. Cuando el paciente está grave, es decir, estás pensando en una infección grave y estás pensando en quemarse, está metido ahí, hay que dar una dosis de carga, o sea, una dosis de ataque también, que va entre 20 a 35 miligramos por kilo, tratando de redondear. Es decir, si me sale la dosis de carga 722, digamos, lo redondeas a 750. Se lo tratas de redondear a 250 siempre. No vas a tú decirle a la enfermera 722 cada 12 horas. No, dale una dosis de carga. No hay forma de realmente preparar eso. Entonces, redondeas a lo más cercano que va a 250, ¿no? Puede ser, si me sale, pues, 490, lo redondeas a 500. Si me sale 930, pues lo redondeas a 1 gramo. Entonces, esa es la forma de sacar básicamente la dosis de carga, sin exceder los 3 gramos de dosis de carga, porque es en base al peso real en este caso. No es al peso ideal, porque ahí es otro, digamos, tipo de antibióticos o algún tipo de, digamos, de programaciones del ventilador que es en base al peso ideal. O sea, lo que realmente debería pesar el paciente, pero no, en este caso es peso real. Entonces, si el paciente pesa 130 kilos, pues no tenemos que conocer que existe un techo de la dosis de carga para no exceder. Y luego de eso viene la dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento es la que usualmente usamos. Casi no hemos usado dosis de carga. La UCI tampoco he visto que lo haga, pero sí la dosis de mantenimiento, que es de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 o a 12 horas. Y lo mismo, redondeando siempre a 250, 500, 750, 1 gramo, así cada 250 se va redondeando en base a cómo te salga tu cálculo. Y los ajustes de dosis, o sea, en vancomicina, por lo que es nefrotóxico, uno, y porque tienes que asegurarte de que la dosis esté en el área bajo la curva, como se llama, es decir, esté donde realmente está matando al estafilococo. Existe un nomograma que nosotros no lo tenemos, pero es una especie de cartilla donde encuentras un lado, una columna, pues la dosis que estamos usando, otra columna, el peso del paciente, y esa cartilla tiene una especie como de cuadraditos, y tú vas punteando dónde va tu paciente, y con eso como que te das cuenta de que estás en la dosis correcta, sin llegar a la toxicidad, ¿no? Entonces, no tenemos esa cartilla, no lo aplicamos, y la otra forma es de hacer dosaje de concentraciones séricas y de vancomicina, que es lo ideal. Estamos a años luz realmente de nosotros poder hacer eso. No sé si en las clínicas privadas, ¿no? Pero nosotros estamos a años luz de poder hacer eso. Pero hay que conocer otras realidades, pues en Estados Unidos sí lo aplican. Entonces, como eso, no solamente están asegurando de que la concentración es la ideal para que se muera el estafilococo, sino estoy asegurando de que esa concentración no me pase lo que se llama la dosis efectiva máxima y pase el rango de seguridad y se convierta en una dosis tóxica para el paciente, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, eso que les he comentado es del paciente que está crítico en la UCI ventilado. ¿Ya? Es muy parecido al paciente que está en sala de hospitalización con neumonía intrahospitalaria, nosocomial o adquirida en el hospital, como quieran llamarlo, pero sin ventilación. Está un poco agitado, no puede tensión, está con aporte de oxígeno adicional, con máscara de reservorio, por ejemplo, con máscara Venturi. Entonces, pero es bastante parecido, porque si te das cuenta, ¿cuáles son los factores de riesgo? Uso de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días. Y pues, como le digo, la mayoría
entran, no todos entran por una neumonía, pero todos, o no todos entran por emergencia, por un proceso infeccioso, pero todos, cuando llegan a ti a pasar visita, con honrosas excepciones, todos tienen antibiótico, ¿no? Entonces, el factor de riesgo más grande o el más frecuente, nosotros lamentablemente quizás somos los primeros, estamos en los primeros lugares en aplicar. El factor de riesgo, como digo, del huésped sigue siendo muy parecido al de la UCI, es decir, una enfermedad pulmonar estructural, que en la atención de Gram haya un predominio absoluto de gram negativos y que haya tenido un historial previo, si es que el paciente lo tiene, ya de aislamiento de bacterias resistentes. Y para masa, acá necesitamos el factor epidemiológico. Cuando el tratamiento de una unidad, la unidad en la que estoy, más del 20% de los estafilococos aureus que he aislado son resistentes a meticilina. Entonces, ya eso es realmente un factor de riesgo para pensar en masa. Cuando se desconoce, esa sí es la realidad, y cuando están colonizados, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, acá el tratamiento. Ese el primer ejemplo que les dije es más para este lugar, de la paciente que entró para estudio por unas adenopatías y, digamos, un síndrome constitucional. Entonces, y hace su neumonía a los 5 días. Ese ejemplo se pega más acá, porque el otro era un paciente ventilado, pero se pega mucho más acá. Y en este caso, es una paciente sin factores de riesgo. Es el tipo de paciente que te dice, doctor, yo nunca he pisado en un hospital, yo nunca he ido al doctor. Entonces, y gracias a Dios nunca he tomado antibióticos de forma innecesaria. Entonces, estos pacientes es monoterapia. Y básicamente, ¿qué cosa es? Piperacina tosartán, 4.5 gramos cada 6 horas, y se repite. Levofloxacino, para que lo lean, lo tomen en cuenta, pero no es parte de nuestra realidad. Es más, levofloxacino lo tenemos solo en tableta, en nuestro medio y en nuestro hospital es uso exclusivo de neumología. ¿Por qué? Porque es parte de la terapia alternativa frente a tuberculosis MDR o XDR. Entonces, es como que guardan o están cuidando ese tratamiento. Nosotros no tenemos mucha accesibilidad para ello, ¿no? Pero con que conozcan los dos primeros, excelente. ¿Qué cosa es lo que más van a ver? Que le inicien un meropenem y imipenem. Eso es lo que más van a ver. Perdón, meropenem o imipenem. Uno de los dos. Pero la guía lo dice claro, lo reservamos para casos donde se llega a aislar la bacteria y demuestra que es una beta lactamasa aspectos, es una bacteria plena. Ahí sí entra carbapenem. Entonces, en el caso de una neumonía sin factor de riesgo, como esta señora que le comentaba, el tratamiento es monoterapia con cualquiera de estos medicamentos que están en la pantalla, sobre todo los dos primeros. La siguiente, por favor. Y ya cuando existen factores de riesgo, pues la mayoría los reúne, es decir, basta con que haya entrado un paciente por emergencia, básicamente, digamos, de 80 años, es hipertenso, diabético, y entró pues por un cuadro de dolor abdominal. Dolor abdominal, un tipo cólico, lo decía pues un cólico vesicular, y ¡pum! Le empezaron su tratamiento, es decir, reprimes y fluoxacino. ¿Por qué? Porque tenía leucocitosis. La leucocitosis no siempre, por el caso de infecciones, es realmente estrés del organismo que puede ser frente a infecciones, que puede ser frente al dolor, que puede ser frente a hemorragias gastrointestinales, puede ser un paciente politraumatizado o simplemente policontuso, le encuentras leucocitosis. Entonces, estamos haciendo mala interpretación de eso realmente. Y entonces, estos pacientes este paciente quedando con un cólico vesicular sin ningún foco infeccioso, reiniciaron CPP y propofol. Y como decía, gordito, hipertenso, diabético, pues lamentablemente las bacterias sí se aprovechan de este huésped y pues a los 5 días empieza a ser realmente su neumonía intrahospitalaria. Entonces ya cumplimos con el primer requisito para pensar en una bacteria resistencial. Ya recibió antibióticos endovenosos los últimos 90 días.
Eso es lo principal que deben de recordar. Entonces, bueno, tengo que arrancar mi tratamiento, ¿no? Pensando ya en una neumonía con germen intrahospitalaria. Y si estamos hablando ya de intrahospitalaria, es sinónimo de hablar de gérmenes resistentes. En la mayoría de los casos, más aún en nuestro medio. Entonces, igual, hiperacidemia subacular, cefepime. Después pueden ustedes leer las dosis, ¿no? Ceftazidima, imipenem, meropenem, vuelvan a mirar miles de beta-lactámicos, todos con potencia frente a pseudomonas. Entonces, dense cuenta de la importancia de la familia de los beta-lactámicos. Por eso es que tenemos que cuidarnos tanto y usarlos cuando realmente se requiere. Muy parecido funciona a la neumonía asociada al ventilador cocánico. Entonces, lo que se lo que menciona es mejor guardados meropenem y imipenem para casos de PLE y podemos usar los demás, Aztreonam, como que ya la última opción porque ya tienen cierto grado de resistencia, entonces mejor uso los demás que sé que son más potentes y más efectivos frente a los grados negativos MDR del hospital. Entonces, inicio con uno de ellos. El siguiente, pero más, hay que sumarle otra familia, muy parecido. La familia de las aminoglucosas. Amicacina es un buen antibiótico, realmente es un buen antibiótico, con cobertura antipseudomónica. Y solamente hay que conocer su toxicidad, pero realmente es un buen antibiótico que se puede dar sin ningún problema. Y la ventaja que tiene, que no solo actúa a otro punto de la bacteria, es decir, no solo destruye otra estructura de la bacteria que no es la pared, sino que también hace sinergia, es decir, como que la hace más potente a lo que la siguiente, por favor. Y si se dan cuenta, aquí no entró polimixina. O sea, no entró polimixina, no entró colistina, porque la colistina es básicamente uso de la UCI. Nosotros en sala de hospitalización de medicina realmente habré visto en 5 años uno o dos pacientes pues, usaron colistina en las salas de hospitalización, pero no son básicamente de uso de la UCI. ¿Por qué? Porque son medicamentos antiguos, poco usados por su nefrotoxicidad, pero al ser poco usados se volvieron muy efectivos y muy potentes porque se generó resistencia frente a ellos, porque no los expusieron de una manera innecesaria como pasó con la familia de los beta-lactámicos. Entonces, se usa, como digo, uno de los siguientes, perdón, ese es en el caso de neumonía intrahospitalaria del paciente no ventilado. Pero si tú estás pensando en un paciente con neumonía, como digo, sin factores de riesgo, es monoterapia. Con factores de riesgo, pero solo para gran negativos, es decir, tú piensas que acá no está Staphylococcus aureus, asocias dos, beta-lactámicos y idealmente un aminoglucósido amicacina. Pero si estás pensando que no solamente puede estar el gran negativo, sino que también está el MARS. No es que lo estoy pensando porque sí, sino porque pues está reuniendo estas condiciones que les he descrito, pues ahí sí ustedes tienen que asociar realmente 3 antibióticos. 2 con efecto antipseudomónico y gran negativos y 1 para MARS. Entonces, piperacilina, ceftazidima, Aztreonam, hay de 6 tenemos 4, otra es de la familia de los beta-lactámicos. Y levofloxacino y ciprofloxacino, sí tiene buen efecto antipseudomónico y lo estamos perdiendo por el uso innecesario realmente, pero tiene efecto antipseudomónico. Es una buena combinación de familias, es decir, beta-lactámicos con efecto antipseudomónico más la fluoroquinolona con efecto antipseudomónico MDR. Entonces, nosotros combinamos 2 familias diferentes con sitio de acción diferente en la bacteria y como también estamos sospechando en masa, le agregas, pasa a la siguiente, por favor. Le agregas
el medicamento que va contra MARSA. Para hacerlo más simple, ustedes tienen que empezar. Si bien es cierto, la gama de bacterias contra Staphylococcus aureus, perdón, de antibióticos contra Staphylococcus aureus, no son muchos. En nuestro medio, son menos aún, pero sí tienen que recordar que linezolid y vancomicina siempre. Y como la ventaja del linezolid, que no necesitas corregir dosis o hacer ajuste renal, y la desventaja es que es bacteriostático. La ventaja de la vancomicina es que es bactericida, pero la desventaja es que sí necesita ajuste renal. La siguiente, y funciona igual, es decir, si es un paciente con una neumonía intrahospitalaria, que estás pensando en enfermedad grave, ya hay que dar dosis de carga. Es decir, si es enfermedad grave, estamos hablando de sepsis, porque esto te puede pasar en sala de hospitalización. Que después, una vez que tú ya empezaste a actuar, el paciente se va a la UCI, es lo que pasa, pero tú ya tienes que actuar. Entonces, das dosis de carga y luego das dosis de mantenimiento. Y como digo, esto debería calcularse con un nomograma de que estamos en una dosis efectiva y no estamos llenos ni a la toxicidad y tampoco estamos por debajo de la dosis efectiva mínima, es decir, estamos dando tiempo, no estamos matando nada. Y como les decía, idealmente es medir la concentración sérica de vancomicina, que de eso sí estamos bastante lejos. Lo siguiente, por favor. Esto es lo mismo en cuadros, es para que lo revisen, pero es más o menos, cada cuadro son los escenarios que les mencioné. En este caso es de pacientes con neumonía adquirida en el hospital, o sea, no ventilados. Entonces, el primer cuadro donde miran menos antibióticos, el que está pegado para allá, es el paciente con neumonía intrahospitalaria sin factor de riesgo. Entonces, ¿qué dices? Ahí dice, uno de los siguientes. Eliges uno de los siguientes. El segundo cuadro que está acá es neumonía, también intrahospitalaria, donde estás pensando de que estás frente a MARSA. Es decir, si te das cuenta, si tú piensas que estás frente a MARSA, no das tratamientos únicos de vancomicina y linezolid. Tienes que cubrir siempre también bacterias gram negativas, porque MARSA casi nunca viene solo, a menos de que tengamos un foco muy claro que viene de piel, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de neumonía, ahorita estamos hablando de neumonía, tienes que pensar en cubrir Pseudomonas MDR y sus gram negativos, tienes que empezar en cubrir más. Entonces, el segundo cuadro es en una neumonía donde sospecho que hay factor de riesgo de resistencia y donde está MARSA. Entonces, ¿qué hago? Pues le doy un antibiótico antipseudomónico. Puedes dar uno más tu tratamiento contra estafilococo. Vancomicina o linezolid. Aquí no necesariamente, es decir, cuando sospechas solo en MARSA, no es necesario siempre combinar o que sea doble terapia para el gram negativo. ¿Por qué? Porque tu primera sospecha es el gram positivo, estafilococo, es decir, vancomicina o linezolid más cualquiera de los primeros que vengan de mente. Eso es en neumonía intrahospitalaria, o sea, gente no ventilado, con factor de riesgo para MARSA. El otro cuadro, ya hablamos de mucho más resistencia. O sea, mientras vean más listas, significa que el paciente está reuniendo mucho más conceptos de resistencia, ¿no? Entonces, el tercer cuadro, el que está justo aquí, este cuadro sí nos habla de neumonía intrahospitalaria, no ventilado, con factor de riesgo para pseudomonas, MDR o bacilos negativos, que sean también MDR. Entonces, en ese caso, tengo que dar mínimo 2 antibióticos con cobertura antipseudomónica. Mínimo 2. Y de familias diferentes. Betalactamio, como les dije, es lo mejor que tenemos y se asocia a alguna otra familia. Y el último cuadro es que estoy pensando de que tengo no solamente a las pseudomonas MDR,
o cualquiera de sus gram negativos MDR, sino estoy pensando que a la vez tengo MARSA. Entonces ahí tengo que cubrir doble terapia para gram negativos con efecto antipseudomónico y agregar vancomicina o linezolida. La siguiente. Y lo mismo es, si se dan cuenta, es bien parecido en el tratamiento asociado al ventilador. Es bien parecido, ¿no? Entonces, lo que varía, para no darle mucha vuelta, es el ingreso de colistina como agente antimicrobiano versus estas pseudomonas MDR y los gram negativos, y también el ingreso de estos combinados que solamente realmente pues, en la UCI solo tenemos uno que es muy de mucho control. Bueno, creo que aquí no lo he notado, pero es el Libertán con ceftarolina o con ceftarolina, no me acuerdo, pero es el combinado que lo usan para bacterias resistentes a carbapenem, ¿no? Eso es ya lo peor que podemos encontrar. Bacterias resistentes a carbapenem. Ahí se recomienda esa terapia más MARSA, pero realmente en la UCI, por lo menos donde yo trabajo, están usando doble, triple, cuádruple terapia antipseudomónica, y realmente hay guías latinoamericanas que sí lo avalan, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, terapia medida, ¿qué significa terapia medida? ¿Qué significa ya terapia dirigida? Es decir, ya empecé mi terapia empírica, hice mis cultivos y llegué a aislar el germen. O sea, estoy frente al germen y ya sé quién es exactamente. Entonces, eso se llama identificar al patógeno. Entonces, ahí yo analizo si es que el tratamiento que le he dado es el correcto, es sensible a lo que está recibiendo o es resistente. Esto de aquí, que realmente, decir que pues, lo lee, o lo ven a alguien de nuestro hospital, pues se escandalizarían en el sentido de que acá ahora sí que el paciente ha mejorado clínicamente, o sea, está bastante bien. Y pues te salió de que es una bacteria con un grado de resistencia baja, y te permite hasta escalar, es decir, si está recibiendo 3 antibióticos, pues le dejo solo uno. Puede suspender antibióticos porque su evolución ha sido bastante buena a las 72 horas, si es que ha sido bien dirigido. Entonces, eso habla de terapias cortas que han demostrado, y ya hay realmente meta-análisis que han demostrado que terapias cortas, entre 3 a 7 días, pueden ser tan efectivas como las famosas terapias largas de 15 a 21 días, ¿no? Entonces, no lo aplicamos, pero sepan que existe evidencia de ello, ¿no? Y los pacientes que no han mejorado a los 3 días, saben que tú lo tienes al paciente con buena cobertura en base a un cultivo y un antibiograma, tienes que echarte a buscar si es que hay algo que está anclando al paciente, es decir, un lugar donde no está llegando el antibiótico, por ejemplo, un empiema, o ha hecho algún tipo de embolias sépticas, y está haciendo abscesos hepáticos. Entonces, tienes que pensar en ello, tienes que ampliar tu solución con respecto a los diagnósticos infecciosos, y también te da chance de ampliar tu tratamiento antibiótico. Siguiente, por favor. La famosa duración, ¿cuánto tiempo? Y como dije, hay 2 metaanálisis grandes donde comparan el uso de antibióticos 7 días versus 14, 15, y la efectividad fue igual, fue la misma. ¿Y qué cosa es la desventaja de dar 14, 15 días? No exactamente la toxicidad, sino que al dar antibiótico más tiempo del que se debe, le das chance a alguna bacteria a seleccionarse y a generar cepas resistentes. Entonces, esa es la importancia de haber hecho un buen estudio sobre la duración del tratamiento. Lo que les estoy diciendo acá, teóricamente, que es lo que se debe ser en la parte de la práctica, es decir, cuando ustedes vayan al hospital, pero si quieren pueden ustedes preguntar a este mismo doctor Alejandro, en la misma práctica no se ve mucho, ¿no? Es decir,
Todavía hay muchos médicos que consideran tener muchos días de antibiótico y hay casos excepcionales donde sí te dicen, pues manténlo. ¿Por qué? Porque tu paciente no está yendo bien, está sospechando. Pero si está yendo bien, a los 7 días puedes suspender tu esquema y tu respuesta fue buena porque lo dirigiste bien. Entonces, y eso es lo que dice acá, ¿no? En el caso de que el paciente siga grave, esté con bacteriemia, como sé que tiene bacteriemia por motivos positivos, infecciones o émbolos sépticos, respuesta lenta, o sea, bombea torpe, su evolución, paciente con algún compromiso inmunitario quizás por antecedente, paciente con lupus y que recibía corticoides, complicaciones biógenas como epidemias, abscesos. Ahí sí se debe individualizar, se tiene que individualizarse cada paciente y ahí, pues, no dice, no, la guía me dice 7 días, no. O sea, siempre la guía es lo que dice, ¿no? La guía, su nombre es que nos guía a nosotros, o sea, nos da una ruta de acción, pero no es exactamente una receta como de cocina que tenemos que seguir al pie de la letra. No, porque tenemos que adaptarlo a nuestra realidad. Hay que ser muy conscientes que estas guías son hechas con raciocinios de Estados Unidos, donde la medicina, si ustedes han tenido la oportunidad de ir, o tendrán la oportunidad de ir, es totalmente diferente a lo que nosotros hasta nos imaginamos. Entonces, por eso estas guías nos dan una ruta de cómo actuar, pero exactamente no nos dicen que tienes que actuar exactamente así. Es por ello de que el criterio clínico juega mucho y también el hecho de individualizar cada caso, porque en algunos casos pues hay que prolongar el tratamiento antibiótico, pero si yo prolongo más de 7 días, la guía me ayuda, me está diciendo que es en los casos que tu paciente no esté yendo bien. Y si no está yendo bien, no es porque exactamente le hiciste mal el antibiótico, sino algo lo está anclando, ¿no? Entonces, se está complicando con algo, un embriago, un absceso, algo está sucediendo. Entonces, échate a buscar más, y si tienes que seguir con el antibiótico más días, pues tú continúa. Esa es sola guía, básicamente. Y la procalcitonina, la famosa procalcitonina, que sí se usa en el hospital, desde hace algunos años últimamente, según la última guía de Subarin Sepsis del 2021, que es mucho mejor que la Subarin Sepsis del 2016. Antes decíamos y se pedía, yo lo he visto muchas veces, paciente con un cuadro de una fiebre de origen oculto o desconocido, pide procalcitonina. Si te sale elevado, entonces empezamos a hablar con el antibiótico. No, ya se vio que para el diagnóstico de causa infecciosa no es útil, pero sí es útil para ayudar a suspender terapia antibiótica. Es decir, si nosotros tenemos una procalcitonina con un pico, díganle, no le voy a poner ahí porque los números exactos porque se pueden confundir, pero digamos que su pico de acción, es decir, cuando ustedes dosaron y la procalcitonina estaba alta en 100%, por decirlo así, y ustedes monitorizan a los 7 o a los 10 días la procalcitonina y bajó un 80% de ese pico inicial, eso es un indicativo para decir, tengo este análisis laboratorial que va a mi favor, no solamente esto, sino la evolución del paciente para poder yo suspender terapia antibiótica. El siguiente, por favor. En consideraciones antimicrobianas específicas es que ustedes pueden tener en hospitalización. Digo, la mayoría de los casos, si hablamos de infecciones intrahospitalarias, son infecciones resistentes, pero pueden encontrar estafilococo aureus sensible. Y si ustedes tienen estafilococo aureus sensible en una neumonía, pues no tienen por qué darlo con penicilina. Con penicilina linezolid es para resistencia. Para sensible, pues tenemos, bueno, la primera no tenemos, pero sí tenemos oxacilina y la famosa cefazolina, que siempre dan los traumatólogos, ginecólogos antes de sus operaciones, para cubrir justo esto, ¿no? Estafilococo aureus porque van a exponer la piel y no quieren tener una infección de herido operatorio. Entonces, pero si ustedes tienen un Staph aureus sensible en el antibiograma, no duden en dar lo que corresponde. Lo que corresponde es oxacilina o cefazolina. Y otro punto es las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, o sea, las BLE,
como les mencioné, y las BLE significa que mi bacteria, para que más o menos se entienda, cuando hablamos de beta-lactamasas, no quiere decir que son enzimas que solamente van a atacar a la familia de los beta-lactámicos. Olvídense de los aminoglucósidos, olvídense de los fluoroquinolones. Solo están atacando a la familia de beta-lactámicos, que es nuestra familia principal. Y si este espectro extendido, que entonces, antes de decirles eso, pero si nuestra familia de beta-lactámicos se subdivide en penicilinas, se subdivide en cefalosporinas, se subdivide en carbapenems y la familia única, el solitario, astronauta. Es un monovalente. Son 4 subfamilias. Entonces, ¿qué cosa me dice realmente cuando tengo beta-lactamasas en el espectro extendido? Es de que estas beta-lactamasas me destruyen penicilinas y me destruyen cefalosporinas. Entonces, ¿qué cosa me queda? Me queda carbapenem. ¿Me pueden decir astronautas? Sí, pero ya hemos visto que su grado de resistencia en general es moderado. Entonces, por eso ya no se usa. Entonces, ¿qué me queda? Carbapenem. Eso significa PLE, pero también existe PLE-A, que significa beta-lactamasa de espectro ampliado. Y eso significa que las beta-lactamasas me destruyen penicilinas y me destruyen cefalosporinas de primera y de segunda generación. Pero puedo dar cefalosporina de tercera y de cuarta, y de quinta no tenemos nosotros, pero puedo dar de tercera y cuarta. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber leer e interpretar un antibiograma. Eso es un tema muy aparte. Pero si nosotros estamos frente a un BLE, ¿cuál es la única opción? Está atacando a la familia de las beta-lactámicos y me ha destruido penicilinas y cefalosporinas, pues felizmente tengo los carbapenems para destruirlos, ¿no? ¿Cuál? Imipenem, meropenem, sobre todo porque tiene efecto antipseudomónico. Ertapenem, cuando estamos frente a una E. coli, o sea, sobre todo en infecciones binarias, esto como que para aprovechar un poco la lámina, una E. coli fuera de beta-lactamasa de efecto extendido, pues idealmente acá el ertapenem. ¿Por qué? Porque no cubre pseudomonas y no le das chance a que haya selección de cepas resistentes para imipenem y meropenem. Estás cuidando ahí imipenem y meropenem. Se hace no, porque nos ponen un montón de trabas para usar ertapenem. Y es más, o sea, no cubre pseudomonas y es el más caro del medio. O sea, hay cosas que el sistema que uno no llega a entender. Y los bacilos gram negativos productores de carbapenemasas es ceftazidima bivactam, me equivoqué, que creo que le dije ceftaroline. Ceftazidima bivactam es el que tenemos, es un agente nuevo, nos está ayudando para este tipo de cepas, pero, o sea, hay que combinarlo con otro que funcione a otro nivel. ¿Y con qué se está combinando? Con colistina, básicamente. Entonces, van a encontrar muchos pacientes, porque cada vez encontramos más bacterias resistentes a carbapenems, que para mí, la verdad, me preocupa, que reciben en la UCI, porque esto sí es tratamiento básicamente en la UCI, que reciben ceftazidima bivactam más colistina. Aparte de su tratamiento para marzo. Y Acinetobacter baumannii, que también es de esta familia de criminales junto con pseudomonas, de los resistentes, es una gran negativo, y está idealmente, como ahí su nombre lo dice, ¿ves? Hay que dar carbapenem, básicamente meropenem y imipenem, o le puedes dar una ampicilina surfactante, que también lo tenemos en el hospital. Y si tú llegas a estar frente a un Acinetobacter con grado de resistencia numerado alto, o sea, un MDR, ya lo tienes que asociar con carbapenem o ampicilina surfactante, idealmente carbapenem, otra vez a colistina. Entonces, la colistina, como les dije, es de gran uso en la UCI y es de gran utilidad. O sea, eso no está mal usado, pero es un uso realmente correcto que se le está haciendo y ojalá que no encontremos, porque ya he visto yo un par de cultivos y antibiogramas con resistencia a colistina y ahí sí nos estamos quedando realmente sin antibiograma. La siguiente, por favor. El pronóstico es muy variable en base a cada medio, a cada región, es muy variable. Los pacientes de la UCI en shock séptico tienen un 80% de mortalidad, en algunos lugares tienen 70%. No hay
estudios de mucha prevalencia del pronóstico de los pacientes que hacen movilidad intrahospitalaria en sala de hospitalización, porque los pacientes son muy diferentes. Estamos hablando de pacientes de la tercera edad, pacientes de mediana edad. Entonces, es muy variable. Pero, ¿cuáles son las variables, como les mencionaba, que se asocian a mayor mortalidad? Pues que del arranque ya venga con una enfermedad grave. Y para ser más claros, básicamente sepsis y shock séptico. Y puedes también tener un estado neurológico alterado, es decir, coma, un distrés respiratorio, una gran insuficiencia respiratoria. Eso hace de que ya tu mortalidad aumente. Esas variables hacen que tu mortalidad aumente. Bacteriemia, o sea, cuando la forma, podemos sospechar de bacteriemia, sí, pero la forma de objetivarlo es a través de un hemocultivo. Enfermedades o comorbilidades subyacentes, por ejemplo, un paciente que está haciendo una enfermedad grave y a la vez sufre de insuficiencia cardíaca, o sufre de cirrosis hepática, o es un paciente renal en hemodiálisis. Eso suma mucho para que el pronóstico sea malo. Me falta agregar ahí obesidad. Hoy en día la obesidad realmente hace de que el paciente que entró a operarse de una forma programada en la vesícula termine en una UCI o termine falleciendo. Es más, es uno de los factores que últimamente he visto con mayor complicación. Infecciones causadas, como dije, por gérmenes resistentes que ya les he mencionado, que en la tomografía encontremos infiltrados multilobares, cavitados, que en la tomografía control pues van progresando. Todo eso es una variable de que nuestro paciente está mal, que cada vez el pronóstico se hace peor. Y el retraso, y este sí que se quede bien grabado, el retraso en el inicio de la terapia antimicrobiana. Y sobre todo eficaz, o sea, empírica, pero yo estoy dando una terapia empírica en un paciente grave dentro de las primeras 3 horas, y si es idealmente dentro de la primera hora, pero hice un buen análisis para saber si estoy frente a factor de riesgo de resistencia o sin factor de riesgo. Creo que eso sería toda la siguiente. Muy bien, esa es la bibliografía que les dije. Si ustedes pueden leerla, la última actualización ha sido el 2 de septiembre, tengo UpToDate. Yo sé que ustedes tienen acceso a UpToDate, la Universidad de la Universidad. Así que si quieren revisar, pueden verla, que es una buena revisión. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, chicos, eso sería todo. Gracias.